El capítulo 5, versículo 15 en adelante. Ahí vamos a estar predicando en esta ocasión. En el versículo 1 empezamos este capítulo que debíamos de imitar a Dios. Y usted se puede preguntar, ¿y en qué le voy a imitar a Dios? Y ya Pablo explicó un largo lista de cosas, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, no la repitan, dice Pablo, ¿verdad? Si tenían pecados que pues ofendían a Dios, hay que dejarlos. Esa es la recomendación de Pablo, y hace una lista de pecados, que son los pecados de la carne, lo que hacíamos antes. Para Pablo, los creyentes ahora debemos hacer cosas diferentes y buenas, que no nos señalen. Ese dice que es creyente y miren cómo anda, qué es lo que hace. Siempre nos van a criticar, pero que nos critiquen por algo bueno. Ahora, luego, el imitar a Dios significaba que hay que ser igual a Cristo. En el amor de Cristo ustedes ubíquense, dijo Pablo, ¿verdad? Imiten a Dios, pero a través de lo que Cristo hizo, y el amor de Cristo se manifestó a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ese amor sacrificial. Es el que quiere, el Señor, que nosotros imitemos de Dios. Dios no escatimó dar a su propio Hijo para que muriera por nosotros los pecadores. Entonces, ese amor es que Él quiere que imitemos, sacrificarnos por otro creyente, aunque el creyente no lo merezca. Amar a otro creyente, aunque el creyente pues no me habla, no me sonríe, bueno, me trata mal. Hay que amarlo. Eso es lo que dice. Eso es sacrificarse. No, pues si ayudar a otra persona buena, eso no cuesta, pero no tiene mérito, dice Pablo. Tiene mérito que le ayudes a aquel que a lo mejor está en contra de ti, a lo mejor no te ama, a lo mejor no te quiere, a lo mejor hasta en su mente es tu enemigo, pero tú debes amarlo. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Ya no sean como los gentiles. También dice el apóstol Pablo en esos versículos que ya estudiamos, deben imitar a Dios en la luz que Él refleja en el mundo. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos del mundo es tinieblas. Y estaba el mundo en oscuridad, bajo el dominio de Satanás. Y Satanás no alumbra, sino que más bien Satanás oscurece. Cuando Pablo explicó el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra mente, bajo el dominio de los principados y potestades del aire, que se está refiriendo a Satanás. Bajo ese dominio estábamos. Pero ahora, dice Él, os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, hemos cambiado a una nueva vida. Y el hecho de haberse cambiado a una nueva vida es para imitar a Dios. Tenemos que ser luz. Jesucristo dijo que una luz no se pone debajo de un almud. Y el almud, hermano, es un huacal grande, ¿verdad? Como eso que le decimos rizo, ¿verdad? Pero la verdad que no es rizo, sino que huacal. Ese huacal grande, no ponemos la luz debajo para que alumbre, sino que lo ponemos en alto para que alumbre. Entonces hoy un creyente es una luz. Cristo dice que es la luz del mundo para que nosotros seamos luz para todos. Entonces significa que para ser luz necesitamos estar en alto y alumbrar a los demás. ¿Y qué es alumbrar a los demás? Es reflejar pues el comportamiento, la conducta, el carácter de Dios en nuestra vida hacia los demás.
Entonces, no como una hermana que me dijo, hermano, ore para que mi vecina se muera. Eso no es reflejar luz. No puedo hacer esa oración, le dije yo, porque yo no puedo orar para que alguien se muera. Entonces vamos a orar para que se salve, para que crea en Jesucristo y para que después hagan culto juntos, para que se puedan juntar y hacer un culto, eran vecinos. Y resulta que a los días aparece que la vecina era creyente ya. Antes le tiraba la basura ahí en la puerta de la casa y hoy se la barría y recogía para la basura de las dos casas. Y bien alegre la hermano, me dice, esa oración que hicimos, me dice, tú perfecto. Y que ahora ya la vecina es creyente. Y ya no me echa la basura a la puerta de la casa y ahora nos reunimos juntos y oramos juntos como familia. ¿Verdad que le decía? Entonces, ser luz es predicar el evangelio a los demás pensando en que en el mundo existe tanta gente perdida y que su destino es el infierno. En eso debemos de pensar. Entonces debemos de ser luz, pero ahora también el apóstol Pablo nos va a decir que necesitamos pues ser, no solamente tener el amor de Cristo sacrificial, ni solamente ser luz, sino más bien debemos de pues tener un carácter diferente en cuanto la vida práctica en el caminar diario. Que la gente pueda ver nuestro caminar, así como Dios está viendo nuestro caminar diario. Y el apóstol en el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Y qué es ser diligente, hermanos? Vamos, ya. Así como las mujeres cuando le dicen al hombre, quiero que me pongas esto aquí, pero ya. Las mujeres de Tumba ya quieren. Ahora entonces, y Dios te está diciendo con diligencia, pero ya, no dejes de pasar el tiempo. Tienes que mirar pues con diligencia cómo andas ahora. Y el andar significa el caminar. Tienes que fijarte cómo vas caminando en la vida cristiana. Esa vida cristiana está siendo observada por Dios y está siendo observada por la gente allá afuera. Entonces, y como está siendo observado, entonces necesitamos mirar con diligencia cómo andamos en este mundo pecaminoso, ¿verdad? En este mundo que está más perdido que saber quién. Ahora, hermano, yo me crié en un ambiente muy diferente al que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Antes nosotros cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Y había marcado una temporada de juegos allá en mi pueblo. Y cuando eran el tiempo de los capiruchos, me iba a un palo de cutuco, le hacía un montón de hoyitos y hacer el capirucho. Y jugábamos y éramos felices, hacíamos competencia con los demás niños y éramos felices. Pero ahora la mayoría de niños dicen que no son felices. Y tienen cosas caras. Les dan celulares caros, juguetes caros, de todo caro. Y no son felices. Y nosotros, pues a las 3 de la tarde nos íbamos al río, ¿verdad? El montón de niños y nos íbamos a una poza que se llama la Poza Helada a bañar todos ahí, a jugar y bañábamos hasta 2 horas ahí, felices. Y ahora ustedes, los hipotes, ni quieren bañar. Es para que se bañen, cuesta. Les están diciendo anda a bañar, cuesta. No eran felices. Nosotros con un trocito de madera el carrito que jugaba. Y ahora hemos llegado a un tiempo donde la gente ya no se satisface con nada.
nosotros éramos respetuosos cuando los ancianos, que ya le veíamos las canas, los respetábamos, los saludábamos. Y ahora hoy los hipotes pasan, no le dicen buenas tardes, buenos días a nadie. ¿Sí? Ni aún en las escuelas, yo estuve dando clases por 2 años aquí en esta escuela, los hipotes pasan, no lo conocen aún. Pero en el tiempo que yo me crié y fui a la escuela, no hombre, los profesores eran bien respetados por los estudiantes. Todo el mundo saludaba a los maestros, aunque no fueran sus maestros. Estamos llegando a tiempos difíciles, pero eso sería una realidad quizás fuera, extra de la iglesia. Pero el problema sería que dentro de la iglesia todavía estemos en esas circunstancias del pasado que no eran buenas. Porque les he señalado cosas buenas de la niñez. Pero el problema sería que todavía había creyentes que practican las cosas del mundo. Entonces ya no somos luz, somos tinieblas. Ahora, y él dice que con diligencia debemos de ver cómo andamos. ¿Por qué? Una de las cosas que me pongo a pensar yo, que los hermanos no dan cuenta que el que las observa no es el pastor. Yo no ando detrás de nadie. Y a veces me cuentan charlas de los hermanos y digo yo no he visto. No puedo ir a juzgar al hermano, no lo he visto. Pero Dios sí los observa, hermano, Él los está viendo. ¿Y de quién debemos de cuidarnos? De Dios debemos de cuidarnos. Ahora, porque Él sí nos observa y un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo y de ahí nos van a sacar los trapos al sol. Bueno, pero ahí que no es que van a dar galardón, pero te van a sacar los trapos al sol también. ¿Por qué te comportaste así? Por eso no te van a dar galardón. Entonces el comportamiento sano, bueno de un creyente va a ser galardonado. Por un pastor fiel va a ser galardonado. Por aquellos creyentes que obedecieron la palabra del Señor van a ser premiados allá. Pero muchos no lo vamos a estar viendo, a lo mejor no, y a mí porque no me dan nada. En el tiempo pasado, tu vida no fue la más buena. Como creyentes no fuiste lo mejor. Ahora, y él dice que nosotros debemos de andar en la siguiente parte del versículo, dice, no como necios. Y esta es de las cosas que debemos de imitar de Dios. Dios no es un necio. No como necios. Ahora, hermano, ¿quién es una persona necia? Es aquella persona que tú le estás diciendo que está mal lo que está haciendo y él dice, no, a mí me encanta. Y a las demás, a mí, ¿y a vos qué te importa? ¿Qué te metes? Ese es un necio. Un necio es falta de sabiduría. Es aquella persona que no tiene sabiduría de la que viene de lo alto, sino que tiene la sabiduría del mundo, que hace las cosas como a él le parece, caprichoso y soberbio. Ahora entonces dice que nosotros en este mundo tenemos dos opciones, ya siendo creyentes, podemos andar como necios o podemos andar como sabios. ¿Cuál de las dos vas a escoger? ¿Cuál de los dos vas a escoger? ¿Vas a ser necio o vas a ser sabio? Si vas a ser sabio, necesitas buscar a Dios todos los días. Si vas a ser necio, vas a buscar al diablo todos los días. Porque las cosas necias es el diablo que las enseña. Ahora, entonces, dice que en nuestra antigua manera de vivir, nosotros imitamos a los griegos. Cuando Pablo escribió esta carta, él observó a los griegos para escribir esta carta. Los griegos tenían un dios que se llamaba Paco. Entonces, esos griegos adoraban a ese dios.
Por lo supuesto no era el Dios verdadero, era un Dios falso, un ídolo que ellos habían hecho. Y ese Dios que adoraban ellos, lo hacían emborrachándose y lo hacían haciendo fiestas y terminaban como locos gritando. Bueno, usted se puede imaginar, hermano, una fiesta de bolos, pues, ¿cómo podría ser? Imagínese usted una fiesta de bolos. Aquellos, bueno, la gente que le gusta tomar, grita y ofende y bueno, y tira escupitas y lo quiere dejar a usted aunque sea hombre. Yo me crié, bueno, en un ambiente así por mi padre y el hermano mayor, y andaba lidiando yo con él, y por eso yo quedé harto de eso. Y me tiraban los escupidazos en la cara y tremendo eso, ¿no? Ahora, vemos entonces que una fiesta de borrachos no va a ser nada bonito, ni nada agradable. Pero estos gritaban, brincaban y hacían una cosa, hacían otra, se revolcaban, vomitaban y hacían todo eso. Y entonces, y terminaban, bueno, haciendo lo que un loco puede hacer. Haciendo lo que un loco puede hacer. Ahora, entonces, por eso Pablo a este tipo de conducta le llamó necio. El que hace ese tipo de conducta. ¿Han oído ustedes los pueblos gritar? Gritan, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo soy más hombre que las mujeres. Pues sí, cuando están bolos, pero cuando están buenos no gritan. Porque ¿quién manda ahí? La mayoría de mujeres domina ese tipo de gente. Porque como todos los bolos andan casi siempre garroteados pasan, ¿no? Entonces, vemos entonces Pablo le llama necio a eso. Si tenemos una conducta parecida a esa, dice que somos necios. Pero por el otro lado, positivo, el apóstol Pablo dice que podemos vivir sabiamente, con propósito. Ya Dios nos había dicho, imítennos así como Cristo mostró su amor por ustedes. Imiten siendo luz en el mundo, y ahora dicen, imítenme haciendo sabios. La sabiduría de Dios. Hermano, la sabiduría de Dios es lo máximo que hay. Pero todavía hay gente soberbia en este mundo, y la gente intelectual es la gente que más loca está. Porque dicen que no hay Dios. Que Dios no existe. Y a veces terminan diciendo que ellos son dioses. Ahora entonces dice que debemos de aprovechar entonces, en el versículo 16, dice que debemos de vivir con propósitos positivos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en un tiempo malo, hermano. Los días son malos. Pablo lo escribió allá en aquel tiempo, y Pablo observó que los días allá eran malos, y ahora también igual. Estamos viviendo en tiempos malos, y si estamos viviendo en tiempos malos, tiene que ver entonces tu vida cristiana, tenés que observarla si estás aprovechando bien el tiempo. Usted podría decir, mire hermano, pero si yo trabajo todos los días, estoy aprovechando bien el tiempo. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Está bien, hermano, aprovecha el tiempo trabajando, dedicándole, bueno, ese trabajo para la familia y haciendo todas las cosas que se pueden. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? La palabra tiempo aquí es el tiempo, hay dos tipos de tiempo. El tiempo cronos, que significa la hora, los minutos, los segundos, los años,
que van pasando. Ese es el tiempo del cronos, pero estamos hablando del kairos. El kairos es el tiempo donde los eventos que estás viviendo los estás haciendo bien o los estás haciendo mal. En primer lugar, tenés que dedicarle tiempo a Dios y allí vas a aprovechar el tiempo. Al solo levantarte, dale gracias a Dios que te pudiste levantar ese día. Dale gracias a Dios que Dios te dio el privilegio de amanecer otra vez. Les estaba contando yo el viernes de ahí que me dio una taquicardia en el corazón, no, se me aceleró y yo sentía una cuestión algo seria, ¿no? Y de repente se me para el corazón y iba ya desmayándome. Ahora entonces dije yo, qué bonito morirse así, ¿no? Que no siente nada, uno va para abajo de un solo. Y eso no cuando le dan paro a la gente, ¿no? No siente. Ahora, entonces, pero el problema es que te dé un paro y vayas mal con Dios, pues. Porque morirse sería galán, ¿verdad? Así como un paro cardíaco. Pero el problema es que, pues, tu vida no le dedicaste nada a Dios. Y Dios te va a echar en cara eso allá. Y te va a decir, no aprovechaste el tiempo. No aprovechaste el tiempo. Ahora, entonces, ¿qué significa entonces aprovechar el tiempo? Aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades que Dios te da. Esas oportunidades que Dios te da son para que tú las dediques a Él. Es decir, podemos tener nosotros a lo mejor situaciones difíciles en la vida, pero a veces nos quejamos tanto, pero no le dedicamos a Dios nada. Y le reclamamos a Él, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué la vida me trata tan mal? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué va a hacer Dios algo si tú no has hecho nada para halagarlo? Cuando un hijo desobedece a su padre, el padre está enojado. Cuando un hijo trata mal a su padre, el padre está enojado. ¿Sí? Ahora entonces Dios muchas veces se enoja también. Usted puede decir que Dios no se enoja, es amor. ¿Cómo no, hermano? Dios se enoja. Y ahora vemos entonces que hay que entonces dedicar las oportunidades que Dios te da para Él. Ahora, entonces los cristianos fuimos comprados con sangre, fíjense bien. Fuimos comprados con sangre. Este término de aprovechar las oportunidades es un término del mercado. Del mercado. Es un término griego que se usa para hacer compras en el mercado y aprovechar las oportunidades de comprar. Algo que, bueno, aquí en el mercado tú dirías, lo compré barato. Pero Cristo no nos compró barato a nosotros, hermanos. Tuvo que dar su propia sangre. Tuvo que dar su vida por nosotros. Entonces ya fuimos comprados. Pero ahora entonces con la sangre de Cristo, pero ese tiempo significa que ahora como creyentes tenemos entonces que aprovechar las oportunidades para Él. Para Él. Entonces, Él nos está diciendo, aprovecha las oportunidades de hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hablamos la palabra de Dios todos los días con alguien? Es necesario, hermano. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque esa gente ya está necesitada. Está necesitada. Hay algunos que pueden hablar con cualquier gente y nunca hablan de Dios. Hablan de la política, del fútbol, hablan de cualquier cosa, ¿no? De los chambres del pueblo y de cualquier cosa, pero no hablan la palabra de Dios. Entonces, significa que si no hablas la palabra de Dios,
estás desaprovechando esa oportunidad con esa persona no es salva, está perdida, va a ir al infierno. Y después son los lamentos. Una mujer decía, cuando alguien se murió, tuve tanto tiempo hablando con esa persona y nunca le presenté el Evangelio. ¿Y para qué? Pues si ya se murió. Esos lamentos de nada sirven. Entonces hay que aprovechar la palabra, de predicar la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, miren, el apóstol Pablo estaba preso. Ni siquiera estaba libre para decir, aquí ando caminando por todas estas ciudades predicando el Evangelio. No, él dice, estando preso pedía en oración por él. Decía, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermano, el Evangelio es el centro de la salvación, y hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar ese tiempo para hablar del Cristo. Necesitamos hacerlo. Esa oportunidad que tú tienes. Yo fui a la par de un hombre que va a una iglesia y desde que salimos de aquí hasta llegar a San Salvador hablando. Y le preguntaba yo, y lo esencial, y vas a la iglesia, sí, y ¿cómo ves el ambiente de la iglesia ahí donde vas? No, pues ahí nos aconsejan que demos siempre el diezmo. El diezmo, sí. Y nos aconsejan que pues no dejemos de congregarnos. Hermanos, y nunca tiene hablado del Evangelio, no sé qué es eso. Bueno, más o menos tengo una idea de que es la buena nueva. Pero te han hablado verdaderamente, no te voy a explicar, y empiezo desde aquí hasta allá. Y cuando íbamos llegando allá, yo ya estaba bien agilado, porque así desayunar en buena madrugada, hermano. Pero cuando íbamos llegando allí, jamás, allí en la iglesia donde yo me congrego, me han hablado de esto. Entonces, esa gente que está en la iglesia, ¿son salvos, no? No son salvos. Pero se gozan en el Señor, ¿verdad? Alabaré. Vamos, hermano, toque la batería, alabaré. Y vamos, y haciendo bulla, y verdad, y danzando ahí. No, hombre, se pone alegre las cosas. Pero ¿son salvos? No, a nosotros nos critican porque somos muy tristes aquí. Pero ¿son salvos ustedes, hermanos? Entonces hay una gran diferencia. Las oportunidades de hablar el Evangelio no hay que perder. Imagínense un hombre que tiene años de estar en la iglesia y no le han hablado del Evangelio. Entonces vemos que hay que aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio, pero también hay que aprovechar la oportunidad de ser celoso en las buenas obras. Ya como creyente tiene que hacer buenas obras. Para ser creyente no necesitas hacer obras, pero después de haber confiado en Cristo como tu Salvador, necesitas hacer buenas obras. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién fue el que se dio por nosotros, hermanos? Cristo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo ya nos salvó, nos redimió. La palabra redimió significa que ya nos compró. ¿Pero para qué? Celoso de buenas obras. ¿Y cuáles serán esas buenas obras, hermano? Hasta eso nos cuesta muchas veces. A veces pensamos que un plato de comida o darle unos 50 centavos, una cobra a alguien así, ¿no?
Eso no es malo, pero mire, las buenas obras que plantea la Escritura es que tú vayas a evangelizar, que tú te bautices, que vayas a la iglesia, que ores por los demás. Esas son buenas obras. Que le cantes alabanzas al Señor. Es decir, que tiene que ver una relación tan personal con el Señor. Es decir, eso está enmarcado en las buenas obras. Visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas. Esas son buenas obras. Entonces, además de eso, bueno, dice Gálatas 6:10, dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que hacerle bien a los demás hermanos en Cristo. Hay que hacerle bien. Es decir, hay que tratar de ayudar. En lugar de criticar, ayudemos, hermano. Yo creo que las iglesias han tomado un rol muy diferente porque han sido influenciadas por gente que ni cristiana es. Y más bien por el mundo. Porque lo más fácil es criticar a los demás. Pero a lo mejor, si usted sabe que un hermano está pasando una dificultad y sabe que es, vaya a acérquese y dígale. Porque todos se las quieren echar al pastor. Vaya hermano, ve que fulano. No, el que sabe tiene que ir primero. Y si no quiere, tiene que llamar al pastor. Y si no quiere con el pastor, tiene que llamar a otros testigos. Y si no quiere con otros testigos, dice que del púlpito le digamos que es un inconverso, un incircunciso, desobediente, delante de toda la gente. ¿Llegaría usted hasta ahí, hermano? Si lo criticaron de esa manera. Así es el proceso. Ahora, entonces, pero esperamos que siempre que vamos donde un hermano, el hermano entienda, reflexione, cambie, se levante. Se levante. Bueno, entonces, a veces en las grandes reuniones que hacen los creyentes allá en las esquinas, cuando se encuentran, fíjate que la fulana, mira el pelo, cómo se lo ha pintado, mira, fíjate que ese vestido no le queda bien, mira que le hacen una larga lista, ¿va? ¿Sí? No, hermanos, no es así. Por eso es que estamos mal como iglesia. Enderecémonos, hermanos, enderecémonos. Pero dicen que Pablo, árbol que nace torcido nunca jamás se endereza, pero Cristo se puede enderezar, ¿verdad? Puede enderezar. Ahora, entonces en primera carta de Pedro dice, basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Los gentiles son los inconversos. Dice que los creyentes, basta ya el tiempo pasado. Ahora estamos en otro tiempo ya. Los creyentes empezamos una cuenta nueva con el Señor. Dice, basta ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, deseos desenfrenados, concupiscencia sin control, embriagueces, significa borracheras. Hermano, tomarse una copa, dice la Biblia, por remedio no es malo, pero emborracharse sí es pecado. Y si un creyente se emborracha, tiene que ser disciplinado por el Señor, si no, se pone a cuentas con él. ¿Me va a condenar al Señor para ir al infierno? No, pero te va a disciplinar. Ese hígado se puede convertir en piedra y te vas a morir antes. Ahora, significa también orgías, excesos y abominables idolatrías. Todo esto tiene que ver con lo mismo. Ahora, recuerden que somos pasajeros en este mundo, hermanos. Somos pasajeros en este mundo. Luego nos vamos. Y si nos vamos, vámonos como campeones, no como perdedores. ¿Y quiénes son los campeones? Bienaventurados los que vencieron la tentación y pasaron la prueba. Esos son los campeones. Esos son los campeones. Ahora, si eres una persona joven, que tenemos unos jóvenes,
Si eres una persona joven, dice Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué es lo que está diciendo Eclesiastés en este pasaje? El Salomón fue que escribió esto. ¿Qué está diciendo él? Hoy que está joven, hoy que está joven, acuérdate de Dios. Porque cuando ya estás viejito, cuando ya las piernas tiemblan, cuando ya la espalda duele, cuando ya no miras, cuando los dientes se han caído, cuando los oídos están tapados, que ya tienen que hablarnos fuerte, como que estuviéramos peleando, ¿verdad? Así me pasa, mira, me gritan como que estuviéramos peleando, pero es porque no oigo. Ahora entonces, ya es tiempo que ya difícilmente. Algunos dicen, desperdicié mi tiempo, ¿verdad? Y algunos dicen, llegué muy tarde al Señor, llegué muy viejo ya. No, por eso dice, en la edad de la juventud es donde tienes todas las oportunidades de alabar al Señor y servir. De hacer una entrega completa al Señor, pero es donde más cuesta, ¿no? Los jóvenes son atraídos por Satanás muchas veces por las cosas del mundo. Ahora, entonces, por eso Pablo dice, por esa causa de ese mal que vivimos hoy día, debemos de andar como sabios, no como necios. No como necios. Versículo, por eso él decía, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, bien, entonces, vamos a pasar al versículo 16, en la segunda parte, dice, porque los días son malos, porque los días son malos. Esta es otra razón por la cual es tan importante andar sabiamente. Los días son malos. Sí. Había un hermanito, un joven, que iba a la iglesia, ¿no? Alababa a Dios y le daba gloria al Señor, ¿verdad? Y era tan eufórico que él animaba a todos ahí en la iglesia, ¿no? Con su conducta dentro del templo. Daba una bolsita, pero cuando salía del templo le ponía una gorra, le sacaba la camisa, ya no estaba pensado, iba caminando todo raro ahí por la calle. Le encontró ahí en una esquina a un amigo y le dijo, subiste al carro, a la otra esquina los estaba esperando la policía. Y este hermanito no andaba nada, simplemente, pero por el otro amigo fue preso. Hay que ser sabio. Mire con quién se junta. Mire con quién se junta. Porque si no es sabio le puede ir mal. Y ahora pues está difícil el tiempo tener esa sabiduría de Dios. Necesitamos tener la sabiduría de Dios. Ahora veamos entonces que Mateo, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, 11 y 12, dice, Jesús habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarían, pero dijo que engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Es decir, dejamos al Señor por lo demás, por la maldad de allá afuera. Muchas veces las cosas parecen buenas, pero son malas. Y hay gente que le dice a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo. Ahora entonces dice que el amor de muchos, sí, miren hermanos, ahora solo porque no hubo corriente no vino la gente. ¿Sí? Y yo por eso les decía, son electrónicos quizás estos hermanitos. Ahora entonces significa
que me imagino que pensaron, como no hay corriente, no va a haber culto. Aquí truene o relampaguea, hermano, vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Ahora entonces, vemos entonces que mucha gente anda perdida, mal, ¿verdad? Y le estoy hablando de creyentes que se alejan del Señor. Veamos entonces en el versículo 17. Y dice: por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato es un mandato en tiempo presente que implica: deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Se lo voy a plantear de esta manera. Hay creyentes que están yendo a la iglesia y le cuentan con unos amigos por ahí: y que están haciendo tanto en la iglesia ahora. Mira que vas a estar durante el día, mira, no hombre, vamos a pasear, vamos, te voy a invitar a una cosa, a la comida, y termina dándole cerveza. Insensato, venía a la iglesia, estaba bien y se va al mundo. Pero por otro lado, la gente siempre trata de sacar a aquellos creyentes del aspecto bueno que tenemos. Ahora entonces, insensato es alguien que tiene carencia de una percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Ahora necesitamos tener la razón que percibe las cosas espirituales. Debemos de hacerlo con uso de razón, las cosas espirituales. Entonces, aquel que ha dejado por un lado al Señor tiene una percepción mala de las cosas espirituales. Al Señor no debemos dejarlo por un lado, nunca. Aquel que ha descuidado su familia, la familia no se debe de descuidar nunca, hermano. Debemos de atenderla, ¿sí? Debemos de atender la familia. Aquel que ha descuidado a su esposa, a su esposo, y a veces, hermanos, por cosas que parecen necesarias, pero que vale más el esposo o la esposa. ¿Sí? A veces la gente trabaja tanto que llega tan cansado. Entonces la esposa y el esposo están tan cansados y se descuida el matrimonio y de repente aparecen divorciándose, ¿no? ¿Sí? Aquel que ha descuidado a su hijo, su hija. A los hijos a veces, fíjense bien que yo me crié en lastimosamente, a veces pongo como ejemplo a mi padre, pero mi padre no me enseñó, o sea, que yo pudiera imitar, pues, bueno, sí, trabajador sí era. Era un hombre dedicado al trabajo. Todos los días trabajaba, hasta los domingos, porque trabajaba en una tienda de administrador. Y los corraleros tenían que ir a trabajar los domingos a ordenar las vacas. 100 vacas ordenaban ahí y les sacaban la leche. Pero en otros aspectos nunca me dio una caricia de decirme, se me acercó, mira hijo te quiero, nada, para nada. ¿Sí? Y entonces, a todos, la única vez que se nos acoge es para darnos duro. Digo yo, bueno, ahora cuando yo me crié con ese pensamiento, cualquiera, bueno, algunos padres tienen la gran torpeza de tratar a los hijos como lo trataron a ellos. No es así. A los hijos hay que dedicarle tiempo, hay que darle amor. No solo comida y ropa, no, amor. Eso vale más que la ropa y la comida. Pero no hay que descuidar eso tampoco. Pero a los hijos hay que aconsejarlos, que sean amigos, pues. Pero hay quienes que
los hijos terminan diciéndole que no son sus padres. No, dicen, ahí viene el viejo, cállate vos, ahí viene el viejo, nos va a pegar si nos oye. Porque los hijos llegan al grado de hablar mal del padre. No, hombre, hay que acercarse a los hijos, hay que hablar, platicarles. ¿Sí? A la edad que mis hijos estaban chiquitos, yo jugaba con ellos y retosábamos y muchas cosas, ¿no? Ya cuando están grandes ya no se puede porque ya no quieren. Vamos a comer allá a San vayan ustedes, decían los hijos. Porque ya llegan los hijos a un grado de que ya no quieren andar con uno. Entonces, vemos que no hay que descuidar también el trabajo. Hay algunos que tienen trabajo y lo descuidan y lo pierden. Y después andan buscando y no hayan. Entonces, otra de las cosas, y aquí vamos a terminar, si no he entendido de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra entendidos en este versículo es un imperativo, es decir, algo que debemos de hacer periódicamente. Dice, esto es lo que es la verdadera sabiduría de Dios, ser entendidos de la voluntad del Señor. Cuando voy a hacer algo, yo debo de preguntarme, ¿es la voluntad del Señor que yo haga esto? ¿Es la voluntad del Señor que yo practique esto? ¿Es la voluntad del Señor? Esa es una respuesta que usted mismo se la va a dar y siempre va a llegar a la conclusión. El Señor le va a decir, no es mi voluntad. Porque casi siempre que queremos hacer algo malo, andamos queriendo preguntar si está bien o no. El Señor te va a decir que no. Entonces, a veces las consecuencias son duras después. Yo aconsejaba a un hermano, no le conviene casarse, hermano. No le conviene casarse. Por solo ver las actitudes de la otra persona, uno se va a ir mal. Más si es inconversa, se va a ir mal. Y después, bueno, la gente se queja, me está yendo mal, pero ¿quién la escogió, pues? Y el consejo no lo obedeciste. Entonces, significa que si no agarraste consejo, bueno, cuando uno agarra consejo, dice que llega a viejo, pero cuando no agarra consejo, bueno, le jalan hasta el pellejo, hermano. Esto es lo que la verdadera sabiduría viene de lo alto. Santiago dice que si somos faltos de sabiduría, pídasela a Dios que la da. Entonces vemos que a veces todos somos, a veces tenemos actitudes en contra de la voluntad de Dios, pero pidamos sabiduría siempre. El Señor está dispuesto a darnos de su sabiduría, porque las cosas naturales, hermanos, de la vida, las conocemos, pero las cosas sobrenaturales no. Y las cosas sobrenaturales son las que vienen de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, necesitamos tener nuestro entendimiento de la voluntad del Señor. Y eso viene a través de su palabra. No la vayan por otro lado. Su palabra. Entonces, muchos de nosotros no entendemos cómo tener la sabiduría de Dios. Lea la Biblia. Ella tiene el consejo. Ella tiene el consejo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. No, dice, es un ruego que Pablo hace en este capítulo. Dice, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos.
ya no quiere un animal muerto. Alguien podía tener una ofrenda de dinero, ya cumplí con el Señor, ya di una ofrenda. No, ahora el Señor lo que más quiere es que tú vengas, que tú te presentes ante Él, que seas tú. Vamos a evangelizar, hermano. Mira qué cansado estoy. Preséntate el sacrificio vivo, santo. Vamos al culto, hermano. Que llegando de trabajar, preséntate el sacrificio vivo, santo. Vamos a visitar a los enfermos. Mira, hermanito, y yo estoy igual. Preséntate el sacrificio vivo, santo. Necesitamos entonces, hermanos, entender que Dios nos quiere a nosotros es que nos quiere. Ese es el entendimiento que debemos de tener de las cosas. Somos nosotros los que quiere el Señor, nuestros cuerpos en sacrificio. Sí, bonito es estar acostadito en una hamaca con una Coca-Cola y unas alforas viendo la película de Chente Fernández, ahí, ¿no? Se siente galán, ¿no? Descansar el cuerpo. Ahora, entonces, pero si vamos a alabar a Dios, Dios debe de ser el primero. Amén, hermano. No, y debe ser el Señor el primero. Amén. Él debe de ser el primero. Cuando tú te levantas ahí y te da la energía para ir a trabajar, porque el Señor es la voluntad del Señor. Te dio la fuerza para ese día. Ahora entonces, y dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, al molde de este mundo. El molde de este mundo es malo, hermano. Por eso Pablo dijo, los días son malos. ¿Sí? Allá en Estados Unidos, un hipote de 15 años con una ametralladora mató un montón de hipotes ahí, en una escuela. Le preguntaron a los compañeros que si ellos habían estado allí, sí, dijeron, fue fulano y tal. Entonces, ¿y qué dice de la muerte? No, y la gente se muere todos los días. Eso dijeron los hipotes. Lo dijeron, pues sentimos nosotros que han matado a los compañeros. Nada, todos los días se muere gente. ¿Tienen sensibilidad humana estos gente? No, hermano. Significa que los que contestaron así podrían seguir matando gente. Ese es el molde de este mundo, la maldad. Y el amor ya está terminando. El amor se está terminando. Entonces, hermanos, estamos en una encrucijada terrible. Por lo tanto, debemos de reflexionar y agarrar el consejo del Señor a través de estos versículos que hemos visto en esta mañana. Ya vimos que debemos de imitar a Dios en el amor de Él y el sacrificio de Cristo. Ya vimos que debemos de ser luz en medio de estas tinieblas que estamos viviendo hoy día. Y ya debemos también de que debemos de ser sabios y no necios en este mundo. Debemos de saber vivir. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Agradecemos